Rentas variables. Rentas variables son aquellas cuyas cuotas varían bajo una ley financiera. Ley matemática que puede ser rentas variables en progresión aritmética o rentas variables en progresión geométrica. Estamos hablando de rentas, por lo tanto, estamos hablando de una sucesión de pagos o de cobros. Esta sucesión de pagos o de cobros nos ubica dentro de operaciones financieras complejas. En esta oportunidad vamos a analizar rentas variables en progresión aritmética, que son aquellas cuyas cuotas varían en, como su nombre lo indica, en progresión aritmética. Es decir, que cada cuota es igual a la anterior más una constante que denominamos razón. Y esta razón es una suma constante. Si la razón es mayor a 0, estamos frente a una progresión aritmética creciente, y si la razón es menor a 0, estamos frente a una razón decreciente o una progresión aritmética decreciente. Podemos clasificar las rentas variables en progresión aritmética en temporarias o perpetuas. Son temporarias cuando tenemos una fecha inicial y una fecha final, lo que denominamos época de la renta. Según esos dos valores, inicial y final, podemos calcular el valor actual si queremos evaluar la sucesión de pagos o de cobro en el momento 0, o podemos evaluar el valor final si evaluamos el valor de la sucesión de pagos o de cobro en el momento n. En ambos casos cabe la clasificación de renta inmediata, diferida y anticipada. Inmediata si el momento de evaluación lo ubicamos al inicio, donde vamos a tener un valor actual, al final, donde vamos a tener un valor final. Y en ambos casos pueden ser vencidas o adelantadas según el pago de las cuotas o el cobro de las mismas se haga al inicio o al final de cada periodo equidistante. Diferida si hay una época de diferimiento y anticipada si hay una época de anticipación. ¿Qué significa diferida? Que la evaluación se realiza en forma anterior a la época de la renta, mientras que anticipada, cuando la evaluación se realiza después del momento de inicio de la época de la renta o después del momento final de la época de la renta. Ya para una mejor interpretación vamos a analizar el gráfico. En las temporarias, como tiene un inicio y un final de época de la renta, podemos calcular el valor final, que también pueden ser vencidos o adelantados. Mientras que en las perpetuas, el único dato que conocemos es cuando se inicia la época de la renta. Por lo tanto, solo podemos calcular o determinar el valor actual de la sucesión de pagos. Y también cabe la clasificación de inmediata, diferida y anticipada. Y en los tres casos pueden ser vencidas o adelantadas. Acá ya tenemos un eje de tiempo donde les estoy representando más claramente lo que es una renta variable en progresión aritmética. Tenemos cuota 1, cuota 2, cuota 3, cuota 4, cuota H y así sucesivamente hasta la cuota sub n. La cuota sub 1 es igual a C, que es un valor, por ejemplo, 100 pesos. La cuota 2 va a ser igual a la cuota anterior, que era de 100 pesos, como les dije en el ejemplo, más una razón que puede ser 10 pesos. Esta razón es constante, por lo tanto, la cuota 1 va a ser 100 más 10, 110. La cuota 3 va a ser la cuota anterior, que era cuota más
una razón, es decir, 110 más otros 10 pesos. Por lo tanto, va a ser 120. Como ven, la cuota 3 con respecto a la cuota 2 va a variar en 10 pesos. La cuota 2 con respecto a la cuota 1 varía en 10 pesos. Esa es la razón. Eso es una renta variable en progresión aritmética. Como pueden observar acá, si nos ubicamos en el punto 4, la cuota 4 es igual a la cuota original más 3 veces la razón. Acá lo pueden observar. Y así sucesivamente, la cuota n va a ser la cuota más n menos una veces la razón. Esto es gráficamente lo que llamamos renta variable en progresión aritmética. Vamos a demostrar el valor actual de una renta temporaria, es decir, que tiene un momento inicial, 0, y un momento final, n. Variable en progresión aritmética, es decir, cada cuota es igual a la anterior más una razón que permanece constante. Vencida porque podremos observar que la cuota sub 1, la cuota que vence en el periodo 1, se encuentra al final del mismo. Inmediata significa que el momento de evaluación lo podemos tener en el momento 0 o en el momento n, es decir, al inicio o al final de la época de la renta. En este caso, vamos a demostrar el valor actual, es decir, cuánto vale esta sucesión de pagos o de cuotas en el momento 0. Para ello, tenemos que recurrir al análisis retrospectivo del futuro al presente, aplicando un factor de actualización. Vamos a descomponer el valor de las cuotas en sus componentes para tener rentas constantes, cuyos valores actuales ya en el video de valor actual de una renta constante hemos dado en su oportunidad, y si no lo recuerdan, les recomiendo que lo vuelvan a analizar. Tenemos que las cuotas la podemos desagregar de esta forma. La parte base de la cuota la encontramos en cada uno de los subperiodos. La razón aparece a partir de la cuota número 2, porque si la cuota número 1 es 100, la cuota número 2 va a ser igual a la cuota número 1 más una razón. Y así esta razón la vamos a tener n menos 2 veces, porque nos falta estos dos periodos, ¿sí? Nos falta una razón. Y así sucesivamente. Lo importante es desagregar las cuotas en sus componentes, cuotas y razón. Recuerden que la cuota número 2 era igual a la cuota más una razón. La cuota número 3 era igual a la cuota base más 2 razones. Y la cuota n era igual a la cuota base más n menos 1 veces la razón. Si sacamos el valor actual de cada una de estas cuotas, tenemos que la primera fila donde tenemos cuota es una renta constante de cuotas que podemos determinar con valor unitario, y tenemos que es igual a la cuota por el valor actual de una renta constante, que acá se lo simbolicé como A sub n. La segunda fila, donde ya aparecen las razones que sabemos que también son constantes, podemos aplicar la teoría general de las rentas constantes. Pero acá ya estamos frente a una renta diferida. ¿Por qué? Porque si sacamos el valor actual de esta fila, vamos a tener el valor actual expresado en el momento 1, con un periodo de diferimiento de un
periodo más. Por lo tanto, se lo simbolizo así. En vez de cuota, les simbolizo la letra R, que es igual a la razón. 1 es el periodo de diferimiento, porque al evaluar el valor de esas razones constante, voy a llegar a este momento. Y de este momento tengo que aplicar un factor de actualización para llegar al momento 0. Por lo tanto, tengo 1 periodo de diferimiento y el valor actual de n menos 1 cuotas. ¿Sí? Cuotas que les reitero son igual a la razón. Si me ubico en el momento 3 y determino la sucesión de pagos igual a la razón R, tenemos que la evaluación va a llegar, el valor actual va a llegar a este punto, al punto 2. Y tenemos 2 periodos de diferimiento. Por lo tanto, la simbología es R, que sería el valor de la razón, el valor de la cuota de esta renta constante, con 2 periodos de diferimiento, que es igual a estos 2 periodos, y el valor actual de n menos 2 cuotas igual a la razón R. Y así sucesivamente hasta llegar al momento n, donde vamos a tener cuota igual a R, el valor actual va a estar expresado a este momento, por lo tanto le tenemos que aplicar el valor actual de una cuota, porque simplemente vamos a tener esta R, que la vamos a trasladar al momento n-1, y un periodo de diferimiento que va de 0 a n-1, ¿sí? Esta es la presentación del valor actual de una renta variable en progresión aritmética vencida inmediata. Su simbología es igual a la sumatoria de estos valores nos da el valor actual, que lo denomino A, de una renta vencida, eso significa el 1, de n términos valuadas a una tasa I, y al colocar R significa que es una renta variable en progresión aritmética. La sumatoria va a ser igual. Acá tenemos cuota por A sub n, que es el valor de una renta constante de n términos, más la sumatoria, acá ya desde R a este término, tenemos la sumatoria de las cuotas que es una constante, por lo tanto la extraigo del valor sumatoria de una renta diferida de X, de periodos X y de términos n menos X. Variando X, fíjense, desde 1 a n menos 1. A esta expresión la voy a denominar con el número 1. El valor actual de una renta diferida, como ya hemos visto en rentas constantes, diferida en m periodos y temporaria o la época de la renta son n periodos, es igual a b a la m, que es el factor de actualización del periodo de diferimiento, por el valor actual de una renta, en este caso unitario, porque verán que no figura el valor de la cuota, porque consideramos una cuota unitaria de pesos igual a 1, igual al cociente entre 1 menos el valor de actualización elevado a la n dividido i. En consecuencia, si queremos aplicar esta definición a esta expresión que tenemos planteada en el punto 1, acá donde decía m tenemos b a la m, acá tenemos x, ponemos b a la x, y acá 1 menos b
acá tenemos a sub n, ponemos b a la n, acá vamos a poner b a la n menos x dividido y. Si multiplicamos b a la x por 1 menos b a la n menos x, tenemos b elevado a la x por 1, b a la x, más por menos, menos, y b a la x por b a la n menos x, sumamos los exponentes, con los que nos queda b a la n menos x más x. Simplificando menos x más x, nos queda que esta expresión, que es el de una renta diferida, es igual a b a la x menos b elevado a la n dividido y. A esta expresión la voy a denominar 2. Reemplazando 2, este valor, en 1, que era la sumatoria de esta expresión, me va a quedar que el valor actual de una renta vencida, temporaria, en n términos, valuada a una tasa I y variable en razón aritmética, es igual a la cuota por el valor unitario del valor actual más R, hasta acá vamos igual que esta expresión, pero en vez de poner sumatoria de x barra a sub n menos n, x, perdón, voy a poner R por la sumatoria y reemplazo el término obtenido en el punto 2. Es decir, b a la x menos b a la n dividido y. Lo saco de acá. Como y es una constante, la saco fuera del símbolo sumatoria y puedo definir esta expresión número 3, simplemente reemplazando los valores antes determinados. Ahora nos vamos a centrar en la sumatoria. Recuerden que habíamos sacado fuera del término sumatoria la R y la I, ¿sí? Y quiero desarrollar simplemente la sumatoria de b sub x menos b sub n, variando x de 1 a n menos 1. Nos queda simplemente reemplazar este paréntesis por b elevado a la x, porque b a la n es un valor constante. Por lo tanto, b a la primera, b al cuadrado, b al cubo, hasta que b llega a la x igual a n menos 1. Es una sumatoria de una diferencia. Esto lo puedo expresar como una diferencia sumando los primeros términos, b a la primera más b al cuadrado más b al cubo más b a la n menos 1, que es este paréntesis. Acá tenemos n menos 1 términos, menos el segundo término de esta diferencia, b sub n. Acá tenemos n menos 1, b sub perdón. Acá tenemos n menos 1 veces b elevado a la enésima potencia. Sumando y restando b sub n para tener una diferencia de n términos, llegamos a que a esta expresión le voy a sumar b a la n. Y a esta expresión le voy a restar b sub n. Así la expresión no varía. Y acá esta sumatoria se puede simplificar en los siguientes conceptos. El valor actual, b sub 1 más b sub 1 no, b, así tenemos, b a la primera más b al cuadrado más b al cubo hasta b a la n, es el valor unitario de una renta temporaria de n términos. Y este segundo paréntesis es n veces b elevado a la enésima potencia. Este es el punto 4. Reemplazando 4 en la expresión 3, donde la expresión 3
era que el valor actual de una renta vencida de n términos evaluados a una tasa I y de razón igual a R era igual a la cuota por el valor unitario de una renta temporaria de n términos más el cociente entre la razón y la tasa de interés por la sumatoria de la diferencia entre b elevada a la x menos b elevada a la enésima potencia, variando x de 1 a n menos 1. Ahora, en lugar de poner el valor de la sumatoria, que es esto, vamos a poner a que es igual a sub n menos n por b elevado a la enésima potencia. Simplemente voy reemplazando los términos que voy desarrollando en la fórmula madre. Y así nos queda que si yo acá R dividido I lo multiplico porque es un factor por los términos de esta diferencia, tenemos C, la cuota por el valor actual de la renta unitaria temporaria, más R dividido I por A sub n menos R dividido I por n por b elevado a la enésima potencia. Como vemos acá en esta suma, tenemos que podemos sacar factor común el valor unitario del valor actual de una renta temporaria, A sub n. Y queda entre paréntesis C más el cociente entre la razón y la tasa de interés, menos este término, la razón dividido la tasa de interés, por los n periodos por el factor de actualización b elevado a la n. Con lo que llegamos a que el valor actual de una renta vencida de n términos, valuada a una tasa I y variable en progresión aritmética de razón igual a R, es igual a la cuota más el cociente entre la razón y la tasa de interés por el valor actual de una renta temporaria de n términos menos el cociente entre la razón y la tasa de interés multiplicado por el número de términos y multiplicado por el factor de actualización b elevada a la enésima potencia. Esta es la demostración del valor actual de una renta variable en progresión aritmética. A partir de este valor actual, de esta demostración y por razonamiento, podemos determinar los valores de la renta en otros momentos de evaluación. Por ejemplo, acá tenemos un eje de tiempo que va de 0 a n. Si yo el momento de evaluación lo ubico en n, voy a obtener el valor actual a, que es lo que he demostrado precedentemente. Si yo este valor actual lo quiero trasladar al momento n, porque quiero determinar que el momento de evaluación sea en el momento n, voy a reemplazar la letra A, que significa valor actual, por la letra S, que significa valor final. ¿Por qué valor final? Porque estoy evaluando la sucesión de pagos o de cobro en el momento n. La simbología interior es la misma. Vencida, temporaria en n periodos, valuada a una tasa I y variable en una razón R. Acá entre corchetes le pongo a qué es igual este valor actual, que lo hemos definido recientemente. ¿Cómo hago para llevar este valor único que es A? Ya es una operación simple porque es un único capital. ¿Cómo hago para trasladarlo al momento n? Simplemente aplicándole el factor de capitalización 1 más i a la n. Reemplazando, multiplicando este factor de capitalización por
estos términos de esta resta, tenemos que el primer término, este A sub n, que va a ser el valor actual, se me va a transformar en un valor final, cuyo valor unitario, recuerden, de las rentas temporarias, es igual a 1 más i a la n menos 1 dividido i. Esto, les recuerdo, está en el video de rentas temporarias constantes. Y este segundo término de esta diferencia tenemos R dividido I por N por B por N, y al multiplicarlo por 1 más I a la N es lo mismo que multiplique por B a la menos N. Por lo tanto, nos queda B elevado a la N menos N, con lo que se nos hace 0 y se nos hace igual a 1. Por lo tanto, el valor final de una renta vencida de n términos valuada a una tasa I y de razón igual a R es igual a la cuota más el cociente entre la razón y la tasa de interés por el valor unitario de un valor final de una renta temporaria menos la razón dividido I por N. Si las cuotas son adelantadas, es decir, en vez de vencer en el punto 1, vencieran en el momento 0, simplemente a este valor final se le aplica un factor de capitalización igual a 1 más i. Igual acá, si a este valor actual quiero transformarlo de vencido en adelantado, reemplazo en la simbología el 1 por el 0 y a la fórmula le aumento el factor de capitalización 1 más i. Acá podemos ver lo que les acabo de explicar en valor actual, el valor final. Simplemente en la simbología reemplazo el 1 por el 0 y le aumento al valor final el factor de capitalización 1 más i. De esta forma se transforma una renta vencida en adelantada, cualquiera sea su momento de valuación. Ahora, para determinar, hasta ahora hemos visto rentas inmediatas, es decir, que evaluábamos la sucesión de pagos o de cobro en el momento 0 o en el momento n. Si existe una época de diferimiento igual a m, como les estoy mostrando en este caso, tenemos que en esta época de diferimiento observamos que no hay cobros ni pagos. Los cobros y pagos se dan en la época de la renta, es decir, entre 0 y n. Por lo tanto, esta renta la podemos denominar que es una renta diferida en m periodos. Y queremos evaluar el valor de la sucesión de pagos y de cobro en este punto. ¿Cómo hacemos? Hemos demostrado a qué es igual el valor actual de la sucesión de pagos, que en forma genérica lo voy a llamar A. Esto lo hemos demostrado en el presente video. Para trasladar este valor a este momento M, porque son de 0 a M, hay M periodos de diferimiento, aplico un factor de actualización que es igual a B a la M. Es decir, reiterándoles, yo tengo el valor actual demostrado hoy de una renta variable en progresión aritmética, ¿sí? De n términos. Acá le agregamos la terminología n más m. Cuando yo pongo acá n más m es porque hay una época de diferimiento de m periodos. ¿Y cómo hago para transformar el valor actual de una renta inmediata
en un valor actual de una renta diferida. Simplemente traslado este valor, que es un valor único, un capital único, lo actualizo por m periodos. ¿Y cómo se hace esto? Aplicando un factor de actualización que es igual a b a la m. Si yo reemplazo la fórmula y lo multiplico por b a la m, acá el valor actual de una renta vencida, diferida, en m periodos, temporarias, en n términos, valuadas a una tasa i y variable en progresión aritmética, es igual a C más el cociente entre la razón y la tasa de interés por el valor de una renta unitaria diferida menos R por N por B a la N más M, porque acá estoy multiplicando y me quedaría B sub N por B sub M. Por lo tanto, acá sumamos los exponentes, dividido I. Y como les expliqué, para transformar una renta vencida en adelantada, me basta con aplicarle el factor de capitalización 1 más I. Ahora, hablamos de rentas anticipadas, partiendo de una renta inmediata. Cuando hablamos de renta inmediata, les voy a presentar el caso de una renta vencida. Es decir, las cuotas vencen al final del momento 1, al final del momento 2 y en el momento n. Acá, en el momento n. Entre el periodo comprendido entre 0 y n es la época de la renta. N periodos. Acá vemos la sucesión de pagos y de cobros. Si el momento de evaluación está posterior al momento de inicio o al momento final, como por ejemplo en este momento H, estamos frente a lo que denominamos rentas anticipadas. ¿Y cómo se hace? Si partimos de un valor actual, que es un capital único, aplicamos al valor de esta renta que la demostramos hoy, le aplicamos dos factores de capitalización. ¿Por qué? Porque lo tenemos que trasladar acá por el factor 1 más i a la n. Si le aplicamos el factor 1 más i a la n, vamos a obtener el valor final de una renta inmediata. Y si a este valor final le aplicamos el factor de capitalización 1 más i a la h, vamos a encontrar el valor de una renta anticipada variable en progresión aritmética. Es decir, que cuando tenemos, como en la grabación del día de la fecha, valores únicos, capitales únicos, operaciones simples, que hoy les demostré el valor actual, simplemente aplicando factores de capitalización o de factores de actualización, podemos trasladarlos e ir obteniendo sus valores según el momento de evaluación que determinemos. Y como siempre, para transformar una renta vencida en una renta adelantada, le aplicamos el factor de capitalización 1 más i.